Hola, hoy comenzaremos con un área muy importante dentro de lo que es la minería de datos o las técnicas descriptivas de la minería de datos, que son las técnicas de clustering, las técnicas de agrupamiento, de búsqueda de conglomerados. Son técnicas que buscan identificar patrones de agrupamiento dentro de un conjunto de datos que también son conocidas como clasificación no supervisada, porque no requiere tener una preclasificación a priori. No necesitamos conocer cuál es la clasificación real de los datos para poder ubicar, para poder identificar estos grupos. Estas son técnicas muy usadas hoy en día en el área de marketing, en el área de clasificación, cuando no conocemos cómo clasificar los datos. El problema con este tipo de técnicas es que corresponde ya al analista poder interpretar el significado de los grupos obtenidos. Por otro lado, no siempre es fácil identificar o saber a priori cuántos grupos queremos buscar, y eso es parte del trabajo del análisis y del analista. Método de K-medias. Aquí tenemos una breve agenda de lo que cubriremos en la clase de hoy, que son los métodos de agrupamiento o clustering, el objetivo de estos métodos, criterios de la inercia, el problema combinatorio que representa la realización de cálculos para identificar agrupaciones, el algoritmo K-medias, una explicación gráfica, cuántos clústeres debemos buscar, etc. Y un ejemplo hecho a mano de esta herramienta. La clasificación no supervisada o aprendizaje no supervisado es similar a la clasificación o discriminación, excepto que los grupos no están predefinidos. El objetivo es particionar o segmentar un conjunto de datos o individuos en grupos que pueden ser disjuntos o no. Los grupos se forman basados en la similaridad de los datos o individuos en ciertas variables. Como los grupos no están dados a priori, es el experto quien debe dar una interpretación de los grupos que se forman. Estas técnicas, también conocidas como técnicas aglomerativas, son técnicas que nos permiten identificar agrupaciones. Para ello tenemos que definir qué significa similaridad, cómo calculamos la similitud de dos individuos o de dos conjuntos de datos o de dos registros dentro de un mismo conjunto de datos para poder aplicar este tipo de operación sobre todos los datos, y cómo hacerlo de manera eficiente, dado que la cantidad de operaciones, si lo hacemos todos contra todos, sería excesivamente alta. Los métodos para este tipo de técnicas o para este tipo de tareas son nubes dinámicas, también conocidos como K-medias. Nos genera grupos disjuntos, es decir, particiones de los datos. Tenemos la clasificación jerárquica, que también genera particiones, y métodos como por ejemplo la clasificación piramidal. El objetivo del análisis de conglomerados es el de conseguir obtener las clases los más homogéneas posibles, tal que sean lo suficientemente distintas o separadas de los otros grupos. Es decir, queremos identificar los grupos de forma tal que sean los más cercanos, que conformen individuos que estén lo más cercanos posible entre sí y lo más alejado posible de otros grupos. Cuando decimos que un grupo es muy cercano, estamos diciendo que es muy homogéneo, entre ellos se parecen mucho, y muy heterogéneo respecto a otros grupos. Entonces, básicamente vamos a utilizar para hacer esto lo que llamamos el criterio de la inercia. La inercia es un término físico muy relacionado con la distancia que hay entre los individuos, entre las observaciones. Vamos a llamar inercia a la distancia, por ejemplo, que podemos identificar entre los individuos dentro de un mismo grupo. Esta distancia puede ser utilizada también como medida de disimilitud o de semejanza. La distancia de los individuos que están dentro de un mismo grupo se llama distancia intraclúster, mientras que las distancias de un grupo con respecto a otro grupo es lo que llamamos distancia interclúster. Como ya lo hemos mencionado, se quiere obtener las clases lo más homogéneas posible, de tal forma que estén lo suficientemente separadas. Este objetivo se puede lograr mediante cálculos a partir de las siguientes propiedades de los datos, que son los centros de masa. Supongamos que tenemos una partición del espacio muestral o del conjunto de datos. La partición estaría conformada por C1, C2, C3, donde cada uno de ellos representa una clase, una categoría, una clasificación, que se puede interpretar como una clasificación de los elementos dentro de este espacio, y luego
calcular los centros de gravedad para cada uno de las particiones de ese conjunto. Por ejemplo, el centro de gravedad del conjunto késimo sería la sumatoria de todos los individuos que pertenecen a ese conjunto dividido entre la cardinalidad del conjunto. El centro de gravedad total, o el centro de gravedad de todos los datos, no es otra cosa que el promedio general, es decir, la sumatoria de todos los individuos de 1 a n dividido entre n. Eso lo vamos a llamar G, o centro de gravedad general. Entonces, desde este punto de vista, la inercia total de la nube de puntos es la distancia de todos los individuos, de cada uno de los individuos del conjunto de datos con respecto al centro general, al centro de masa general, que era G. Entonces, esto no es otra cosa que la sumatoria de las distancias, o norma 2, visto matemáticamente, de cada uno de los individuos desde 1 hasta n menos el centro de masa global de todo el conjunto de datos. Todo esto dividido entre n. Entonces estamos calculando el promedio de todas las distancias desde cada uno de los individuos respecto al centro de masa general. Por otra parte, la inercia interclases, es decir, entre grupos distintos, es la inercia entre los centros de gravedad de cada uno de los grupos respecto al centro de gravedad total. Esto lo llamamos B de P, o B de la partición, y esto es la sumatoria para todas las categorías o clases de 1 hasta K de la cardinalidad de cada clase dividido entre n por la distancia entre el centro de gravedad de esa clase y el centro de gravedad general, o la norma 2 entre el centro de gravedad de la clase y el centro de gravedad general. Por otra parte, fíjense que estamos hablando aquí de un promedio de las distancias de los centros de gravedad de cada una de las clases respecto al centro de gravedad general, mientras que la inercia intraclases, o intracluster también, como lo vimos hace un momento, es la suma total de todas las inercias al interior de cada una de las clases. Es decir, la sumatoria de todas las inercias intraclases es, para cada una de las clases, lo siguiente: la sumatoria de las distancias de cada uno de los individuos respecto al centro de gravedad de su propia clase. Al hacer esto sobre todas las clases y promediarlo, tenemos el índice general de inercia interclases promedio. Fíjense que la medida BP es una medida que de alguna forma nos mide qué tanta heterogeneidad hay, es decir, distancia entre grupos, mientras que la inercia intraclases nos mide de alguna forma qué tanta homogeneidad hay al interior de los grupos. Es decir, queremos mucha homogeneidad al interior de los grupos, es decir, un valor WP muy pequeño, y queremos mucha distancia, es decir, heterogeneidad entre grupos. Por eso es que BP debería ser grande y WP debería ser pequeño. Hay un teorema muy importante en el análisis de conglomerados que es el teorema de la igualdad de Fisher. Este teorema, demostrado matemáticamente por este señor, fundamentalmente lo que nos dice es que existe una inercia total que no es otra cosa, que además que es constante, evidentemente, para un mismo conjunto de datos, pero que además es igual al total de las inercias intraclases más la inercia interclases. Es decir, inercia interclases más inercia intraclases es BP más WP, y eso es igual a la inercia total. La inercia total, como se calcula como la distancia de promedio entre todos los individuos con respecto al centro de masa global, es una constante, porque si la data no cambia, la inercia total no cambia. Eso significa que BP más WP es una constante y representa la inercia total. ¿Cuál es la estrategia que utiliza el método K-medias? Primero, queremos que BP sea máxima, queremos máxima heterogeneidad entre los grupos, y queremos que WP sea mínima, es decir, queremos una mínima o máxima homogeneidad dentro de los grupos, por tanto una mínima distancia dentro de los grupos. Como la inercia I total es fija, dado un mismo conjunto de datos, entonces queremos maximizar BP, automáticamente minimiza WP, dado que la suma de ellos es una constante.
Por lo tanto, ambos objetivos, homogeneidad al interior de las clases y separación entre clases, se alcanzan al mismo tiempo. Se quiere que así el objetivo del método K-media es encontrar una partición P del conjunto total de datos que sean representantes de dichas clases, de tal forma que la inercia intraclases sea mínima. Veamos que esto es fácil de decir, pero realmente representa un problema combinatorio grande. Es necesario hacer notar que cuando se quiere obtener una partición de K clases de un conjunto de n individuos, no tiene sentido examinar todas las posibles particiones del conjunto de individuos en K clases. En efecto, se está en presencia de un problema combinatorio muy grande, muy complejo. Solo para efectos de ilustración, supongamos que tenemos dos particiones, una partición de dos clases, en un conjunto de 60 elementos. Eso nos da aproximadamente 10 a la 18. Esto es un número gigantesco. Si fuesen 100 elementos y 5 clases, sería 10 a la 68. Es decir, una cantidad de opciones a probar inmensa, que no tiene sentido probar una por una, porque inclusive usando un computador con muy altas prestaciones tardaría muchísimo tiempo. Cuando hablo de muchísimo tiempo, hacer 10 a la 68 cálculos podría llevar meses o años para un computador normal. Originalmente, el señor Forgy propuso el método en 1965 como un método de reasignación de centraje que consiste básicamente en iteraciones sucesivas hasta obtener una convergencia con los datos de las operaciones siguientes. Primero se representa una clase por su centro de gravedad y luego por su vector de promedios, que no es otra cosa que un vector de promedios, disculpa. Luego se asignan todos los sujetos o las observaciones a esta clase en función de su distancia, a cuál centro de gravedad se encuentran más cercanos. El señor McQueen propuso un método muy parecido, en donde también se representa las clases por su centro de gravedad, pero examina y reasigna cada individuo en cada iteración. La diferencia con respecto al primer método es que se asignan inmediatamente después de asignar a un individuo de una clase, el centro se recalcula, mientras que en el método de Forgy se recalcula una sola vez, en cada iteración. Variaciones de estos métodos han sido propuestas en Francia, como los métodos de nubes dinámicas, por el señor E. Day, a partir del 67. McQueen fue quien propuso el nombre de K-medias, K-means, y que es el que se utiliza hasta el sol de hoy. Aún estos métodos reciben también el nombre de nubes dinámicas o centros móviles, por la característica del algoritmo. Veamos cómo funciona. Vamos a verlo gráficamente. Supongamos que tenemos dos conjuntos de datos, o una partición, en este caso, un conjunto de datos dividido en una partición de dos clases. Lo primero que se hace es ubicar los centros de estas dos clases, que son estos que están acá. Estos centros, en el método K-media, se asignan al azar. Recordemos que originalmente no conocemos cuáles son las categorías, por tanto las vamos a buscar. Al asignar los dos puntos rojos al azar, entonces toca ubicar la distancia de cada uno de los individuos con estos dos puntos y etiquetar cada uno de ellos en función de a cuál están más cerca. Digamos que los que están más cerca del punto rojo de la izquierda son los azules claros, y los que están más cerca del punto rojo de la derecha son los azules oscuros. Al hacer eso, luego tenemos que identificar la distancia de todos los puntos con respecto a estos centros y reetiquetarlos en función de cuál está más cerca. Fíjense que este que está acá está más cerca de este punto rojo, mientras que este que está acá está más cerca de este punto rojo. Por tanto, este de aquí se convierte a azul claro y este de aquí se convierte a azul oscuro. Fíjense cómo ahora los dos grupos cambiaron. Al hacer esto,
volvemos a calcular los centros de cada uno de los grupos y repetimos el procedimiento de manera secuencial. Este procedimiento se repite, o este algoritmo se debe repetir hasta tanto las nubes dinámicas dejen de cambiar. Es decir, cuando ya las nubes no cambian de una iteración a otra, el procedimiento para. ¿Por qué? Porque decimos que el método ha convergido a una solución final. Esto es muy interesante porque debemos tomar en cuenta dos elementos importantes. Primero, las nubes van variando en el tiempo y yo puedo parar el algoritmo por dos condiciones, o por un número máximo de iteraciones o porque las nubes dinámicas dejaron de cambiar. ¿Por qué por un número máximo de iteraciones? Porque puede darse el caso de que caigamos en un ciclo en donde la nube pase de un estado a otro muy parecido uno con respecto al otro, pero no pare nunca. Entonces en ese caso debemos parar la iteración obligándola a que se realice un número máximo de iteraciones. Otro elemento importante dentro del algoritmo es que si observamos, la condición inicial es aleatoria, porque los centros iniciales se calculan aleatoriamente, dado que no hay ninguna etiqueta inicial. Debemos recordar que el método K-media forma parte de los métodos descriptivos de la minería de datos y no toma en cuenta ninguna clasificación previa conocida, es decir, no toma en cuenta ninguna variable objetivo. Por tanto, él va a construir una clasificación de la nada. En este caso solamente debe saber cuántos grupos buscar, porque eso es lo que le va a determinar cuántos centros arrojar al azar en la primera iteración. Luego el algoritmo anda solo hasta que se detiene. Entonces, la condición inicial de este método es aleatoria. Es un método estocástico. Aquí tenemos un ejemplo. Digamos que lanzamos al azar, queremos buscar tres grupos, y lanzamos al azar estos tres puntos que están acá, que son las tres cruces. Al buscar todos los valores que están más cerca de cada una de ellas y etiquetarlas con un color distinto, queda la distribución que estamos viendo en esta primera iteración. Sin embargo, observen cómo los azules y los verdes tienen un grupo muy grande debajo, de manera que al recalcular los centros de cada uno de los grupos, el de los rojos va a quedar más o menos igual, pero el de los verdes va a quedar un poco más abajo, y el de los azules también va a quedar un poco más abajo, ocasionando que los centros cambien de posición. Fíjense cómo estos dos que estaban abajo bajaron un poco. Al recalcular las distancias de todos los individuos contra cada uno de los centros, observemos que los rojos ahora, hay una mayor cantidad de puntos que ahora quedan más cerca del rojo que de los verdes y azules. Por otro lado, los azules y verdes pierden algunos individuos adelante, pero los grupos que están hacia abajo jalan los centros. Al recalcular los centros, de nuevo, los dos centros de abajo siguen bajando. Y el del rojo se sigue centrando dentro de la parte grande de arriba. Observamos cómo quedan entonces los centros en la tercera iteración. Cuando recalculamos los centros de nuevo, es decir, cuando recalculamos las distancias de los individuos con los nuevos centros, resulta que ahora los verdes están solamente abajo, los azules están prácticamente solo los de abajo y los rojos son este grupo grande. Al repetir iterativamente, observamos que a partir de la sexta iteración ya las nubes no cambian. Queda un grupo de azules aquí, un grupo de verdes acá y un grupo grande de rojos acá. Ubicamos visualmente cómo los grupos están bien distribuidos, es decir, está claro que este grande es un grupo grande, este de acá es otro grupo y este de acá es otro grupo. Por tanto, al seguir aplicando el recálculo de los centros, ya los centros no cambian significativamente. Por tanto, la operación del cálculo de K-medias puede parar. Sin embargo, tenemos un problema. Originalmente le dijimos al método K-medias que queríamos buscar tres grupos, pero ¿cómo sabemos que son tres? Si no pudiéramos representar gráficamente los datos, ¿cómo podríamos entonces saber cuántos grupos pedir? No siempre cuando hagamos un análisis de componentes principales vamos a poder identificar los grupos visualmente. De esa forma, ¿cómo podemos entonces determinar si yo quiero 3 o 4 o 5 o 2 grupos? En este ejemplo, estamos solicitándole al K-medias que nos genere 3 grupos, que es el que tenemos acá, que es el número óptimo de grupos. Pero si le pidiéramos 4, en algunas corridas puede ser que la distribución de los grupos no sea exactamente esta. Fíjense cómo pudiéramos obtener una distribución suboptimal de los grupos. Si por mala suerte nos quedan 2 grupos muy cercanos arriba y uno abajo,
el de abajo va a capturar todos los datos que están abajo y el de arriba, los dos de arriba se van a repartir los datos de arriba. Entonces vamos a obtener una distribución de grupos que realmente no es óptima. ¿Por qué razón no es óptima? Observen que en el grupo rojo de abajo hay mucha distancia entre los que están a la izquierda y los que están a la derecha. Por tanto, hay poca homogeneidad en el grupo de abajo, comparado con el resultado de la izquierda. El resultado de la izquierda obtiene una mayor homogeneidad dentro de los grupos que el resultado de la derecha. Entonces, si nosotros utilizáramos el índice de inercia intraclases para medir la calidad del resultado, obtendríamos que el resultado de la izquierda tiene una inercia intraclases mucho menor que el resultado de la derecha. Por tanto, este puede ser un índice que utilicemos para medir la calidad del resultado final obtenido por K-medias. Entonces, ¿cuántos clústeres? Es decir, ¿cuál debe ser el valor de K o el número óptimo de clúster a buscar, dado que es un parámetro de entrada? ¿Cuál le asignamos a nuestro método? Fíjense que en este caso tenemos los datos originales. Si los dividimos en 2 clústeres nos pudiera dar este como resultado. Si lo dividimos en 4 clústeres nos pudiera dar este como resultado. O si lo dividimos en 6 nos pudiera dar este. ¿Cuál es el correcto? ¿Cómo determinar la cantidad correcta de grupos a buscar para un método K-medias? En muchos casos reales no hay una respuesta muy clara a esta pregunta. Eso muchas veces incluso puede depender del objetivo que estemos buscando. Por ejemplo, si nosotros queremos clusterizar un conjunto de clientes de una empresa para aplicar una serie de estrategias de mercadeo orientadas a tipos de clientes, entonces la mejor forma de agrupar los clientes va a depender del presupuesto de marketing y de cuántas campañas publicitarias queremos aplicar. Si tenemos un presupuesto para 3 campañas publicitarias, lo más adecuado sería buscar 3 grupos. Si tenemos presupuesto para hacer 5 campañas publicitarias, entonces lo más adecuado sería buscar 5 grupos. Ahora, si no se trata de un problema de marketing, sino queremos buscar la mejor agrupación o forma de agrupar para un conjunto particular, entonces ¿cuál debe ser el K óptimo? Para ello tenemos lo que llamamos el método del codo, el método de codo de Jambu. En este caso, básicamente lo que se hace es aplicar el método K-medias varias veces para valores distintos de K, es decir, para K igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 30, por ejemplo, de manera tal de en cada una de las corridas, en cada una de las aplicaciones, contabilizar o registrar el valor de la inercia intraclases. En la medida de que el K va aumentando, es lógico suponer que hay mayor homogeneidad porque son grupos más pequeños. Pero esa reducción de homogeneidad o de inercia intraclases, disculpen, no es lineal. Entonces, observen cómo en este ejemplo, al calcular los K-medias con K igual 1, estamos acá arriba. Esto es el valor, en realidad, cuando tenemos un solo grupo, es lo mismo que calcular la inercia total del conjunto de datos, y eso es una constante. Pero cuando calculamos la inercia intraclases con K igual 2 nos da este valor, con K igual 3 nos da este valor, con K igual 4 nos da 5, 6, 7, etcétera, etcétera. Lo interesante de esto es que observen que para K igual 3 la reducción de la inercia intraclase, es decir, el aumento de la homogeneidad dentro de los grupos, fue muy grande, pero para pasar de 3 a 4 realmente no hubo una mejora significativa. Este valor, que es el que consideramos, o el valor que le llamamos codo, es el que pudiéramos considerar el valor óptimo de grupos, dado que para un K superior a este no se mejora significativamente la inercia intraclases. Entonces, para este ejemplo que tenemos a la izquierda, la cantidad óptima de grupos, es decir, el valor de K óptimo para este problema sería 3. Esta es una técnica heurística que nos permite, de una manera relativamente visual, identificar cuál pudiera ser el número óptimo de grupos para un problema en el cual no tenemos ya una respuesta predeterminada del número de grupos a buscar. Aquí tenemos un ejemplo en donde vamos a estudiar el conocido conjunto de datos de las notas para ver cómo podemos identificar los grupos que se forman en ella.
Veamos cómo nosotros podemos calcular los centros de gravedad de toda la nube de puntos y me da un vector. Pero si calculo los centros de gravedad para los tres grupos que obtuvimos originalmente en el método de componentes principales, observamos que tenemos tres centros diferentes. Ok, aquí podemos ver cómo calculamos en una hoja de cálculo la inercia interclases y la inercia total intraclases. Y podemos observar cómo la sumatoria de ambas, que me da este valor de acá, corresponde con la inercia total, que es la que tenemos acá. Se cumple el teorema de Fisher, el teorema en el que dice que la inercia total de un conjunto de datos es igual a la inercia total interclases más la inercia total intraclases.